Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, Demar, como estamos buscando buenas noticias, tratemos de encontrar una. Que el presidente Petro le encontró solución al éxodo por el Darién. Magnífico. ¿Cómo fue? Pues lo que dice el presidente Gustavo Petro es lo siguiente, escribió en Twitter hace unas horas lo siguiente, doctor Fernando. Si queremos en verdad frenar el desastre humanitario del éxodo por el Darién, hay que desbloquear económicamente a Venezuela. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? De manera que el problema de Venezuela no es el mal gobierno. El problema de Venezuela no es la reforma agraria. El problema de Venezuela no es la falta de atención a la producción petrolera que se vino de 3 millones de barriles a 600.000 barriles diarios. El problema de Venezuela no es un gobierno corrupto y un gobierno incapaz. No, el problema de Venezuela es el bloqueo. ¿Quién está bloqueando a Venezuela? Pero ahí está el origen de los males de Venezuela. Hágame el favor. No. Lo que hay que hacer con Venezuela es sacar al tirano que está usurpando el poder desde hace cuántos años, ¿sí? El dictador Nicolás Maduro, y restablecer la democracia. Eso sí hay que hacer con Venezuela. Elecciones limpias, que les ganará sin duda María Corina Machado. Esa sí puede ser la solución, doctor Petro. No que permanezcan sus amigos, su amigo íntimo que era Hugo Chávez, que en paz de Dios descanse, lo decimos con espíritu cristiano pero con poca convicción, y el señor Nicolás Maduro, que es un tirano de baja estofa. Venezuela merece una democracia para rescatarse. 8 millones de venezolanos por fuera del país. ¿Eso por cuenta de un bloqueo? ¿Quién bloquea a Venezuela? El que quiere ir a Venezuela va. El que quiere salir de Venezuela sale de Venezuela. Los caminos del mundo están abiertos para los venezolanos. Lo saben muy bien los llamados poliburgueses que hacen lo que les da la gana y manifiestan los lujos que tienen con el dinero que se le han robado a Venezuela. De manera que la cosa definitivamente no es por ahí. Bueno, y estoy sorprendido que el presidente Petro está atacando al doctor José Félix Laforí, quien es uno de sus delegados para manejar el problema de la paz con el ELN. No puedo creer. Sí, hay un mensaje que circuló por WhatsApp y le enviaron al presidente para mostrarle lo que estaban enviando en algunos grupos seguramente de ganaderos. Y lo que se dice en ese mensaje de WhatsApp, doctor Fernando, los ganaderos, para poner en contexto, es lo siguiente. Amigo ganadero, este borrador de decreto que ayer publica el gobierno para observaciones es de suma gravedad. Primero, nos sorprende con el borrador de decreto en la que se reglamenta la extinción de dominio a través de un proceso administrativo. Y entonces allí empieza a explicarse por qué razón es peligroso el decreto primero de la extinción del dominio. Recuerda usted que eso hablamos ampliamente acá, que también es del Ministerio de Agricultura, pero también muestra el mensaje que hay malestar por el llamado a organizar y movilizar campesinos en el país. Dice el mensaje también, en vez de fomentar un desarrollo rural y fraterno, que es lo que hemos querido, van a las movilizaciones para buscar choques innecesarios. Sigue el mensaje. Más adelante dice también el mensaje que circuló en los ganaderos. Debemos estar prevenidos y no olvidar que las brigadas solidarias ganaderas deben ser apoyo cuando eventualmente se pueda dar cualquier amenaza a la propiedad privada. Esas brigadas, doctor Fernando, solidarias ganaderas se dieron en algunas partes del país. De hecho, fueron noticia y aquí algunos medios de comunicación armaron una narrativa espantosa alrededor de que eran más o menos unos criminales los que iban en camioneta. Y no, eran ganaderos que ante el llamado de otro ganadero se iban en sus camionetas a hacer presión y decir, venga, no, aquí ustedes no pueden venir a invadir la tierra. Y de esa manera se logró, de hecho, evitar un desastre en varias regiones del país. Ahora bien, lo que dice el presidente Gustavo Petro es que Fedegan debe aclarar si esos comunicados llegan a los afiliados y si provienen de su dirección, o sea, del doctor José Félix Laforí. Dice Gustavo Petro, ni más ni menos son una invitación al paramilitarismo.
Muy grave Bueno. la acusación del presidente Gustavo Petro. Y el presidente de FEGAN, José Félix Laforí, aseguró que, primero, que su tarea, su trabajo, es irrenunciable frente al gremio ganadero y que, por supuesto, él se mantiene en que definitivamente, y yo lo escuché, lo vi en una entrevista con Yamid Amad, en que efectivamente el tema de las brigadas, por ejemplo, es un tema absolutamente posible para que los ganaderos puedan defender su propiedad privada a través de los grupos de presión. No hay violencia, no hay armas, no hay nada de eso. Pero el presidente ya les dijo que era un tema casi paramilitar. Le preguntaron al doctor José Félix Laforí si esto sería motivo suficiente para que él se parara de la mesa del diálogo, y él dijo que no, que iba a conversar con el presidente, pero que él no iba a renunciar a su tarea como ha sido encomendado, y la obligación que tiene con los ganaderos, que para él son obligaciones irrenunciables frente al asunto del acuerdo del ELN y, por supuesto, de esa construcción que llaman de paz. Él dice Bueno, que lo que invita es la solidaridad ganadera. habría que preguntarle también si está en franco desacuerdo, como tiene que estarlo, y sabemos que lo está, con el fenómeno del narcotráfico, impulsado en este momento de manera frenética por las personas con quienes él está conversando, por los del ELN y por las antiguas FARC y por todos los bandidos que hay en Colombia dedicados al negocio del narcotráfico, que es el negocio por excelencia. Pero Tanto que el precio del dólar sigue cayendo. Claro. Está a 4.028 pesos cuando caen las exportaciones, cae la inversión extranjera, pero baja el precio del dólar en lugar de subir. Bueno. De muy mala factura que el presidente Gustavo Petro decida atacar hoy, mañana y todos los días a diferentes actores de la vida social del país. Entonces no lo había tenido contra el presidente de FEDEGAN, quien está en la mesa encargado por él, porque va en representación del gobierno, ¿no? Representación del presidente Petro está en la mesa. Claro, es representante del gobierno en las conversaciones con el ELN. Y esa forma de maltratarlo, la verdad, sí, no haya mucho sentido, o de pronto sí lo tiene, ¿no? Y está esperando que renuncie, pero ya ha dicho el doctor José Félix Laforí que no, que lo que hace es un llamado a la organización, por supuesto, a defender la propiedad privada, que es lo que preocupa, porque ambos decretos, doctor Fernando, expedidos por el Ministerio de Agricultura, van en la misma dirección, la de propiciar. Es que esto no es sencillo, sacar a una cantidad de gente de sus tierras a movilizarse por una reforma agraria que no existe, que claro, que en diferentes aspectos se puede estar pronunciando o produciendo, como con el decreto de la extinción del dominio y de la expropiación. Es muy complicado, esto puede generar dificultades en el país. Es lo que interpreta FEDEGAN, por supuesto, y es la preocupación para cualquier tenedor de tierra en Colombia. Las movilizaciones, doctor Fernando, tremendo tema y problema, y además una cosa que está muy organizada, porque esto no es un invento, no es llamamos a la gente que salga, no. Aquí ya hay una ruta trazada. Estamos a menos de 3 semanas de esas marchas campesinas. 27 de septiembre, para que usted lo ponga en el calendario. 27 de septiembre. Un documento de organización, doctor Fernando, de la movilización que llamarán agraria seguramente, indica que la gran movilización nacional del campesinado se debe producir el 27 de septiembre del 2023 en 6 ciudades del país. Son concentraciones. Que el mensaje de fuerza de la convocatoria, o sea, el mensaje general, va a ser porque la reforma agraria nos compromete a todos. El campesinado marcha en apoyo al gobierno nacional. Y para eso tienen entidades como la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Unidad de Restitución de Tierras trabajando para que los campesinos se puedan movilizar. No para que produzca más el país. No, para ponerlos a caminar. No para que haya más leche, no para que haya más carne, no para que haya más arroz, no para que haya más papas, no para que haya más café y mejor café. No, sino para que los campesinos marchen en contra de los propietarios de las tierras. Será eso de lo que se trata. Mientras tanto, los arroceros le reclaman a la ministra de Agricultura. Los arroceros. Y con toda razón, doctor Fernando, porque resulta que Jennifer Mojica, en una entrevista a una emisora de radio esta semana, decidió en medio de la entrevista decir que que los arroceros que habían protagonizado inclusive unas protestas allí en Yopal, en Casanare,
eran unos arroceros multimillonarios. Es increíble. O sea, ¿cómo le dice eso a unos señores, a unas familias que viven una situación muy compleja, primero por orden público, perdón, y segundo, cómo le dice eso a unos arroceros, doctor Fernando, que de acuerdo con cuentas que nosotros hemos hecho, investigando sobre el tema de los arroceros, a ver si eran multimillonarios, encontramos que en promedio cada arrocero tiene 16 hectáreas sembradas de arroz. Eso no los hace multimillonarios. No, hágame el favor. Campesinos multimillonarios, eso es una contradicción en los términos. Como dirían los latinistas, una contradictio in adjectio. Bueno, tenemos pues muchas noticias en el día de hoy. Una supremamente grave, la captura de Arturo Char en Barranquilla. Arturo Char capturado por orden de ¿quién? Tiene que ser de los fiscales. La fiscalía. Sí, de la Corte Suprema de Justicia. Fiscales ante la Corte. Sí, señor. Sí, señor. ¿O es la Corte la que da la orden? ¿Son los fiscales ante la Corte o es la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia no creo que esté encabezando un proceso contra Arturo Char, sino que es el fiscal ante la Corte. Esto hay que mirarlo. Voy a revisarlo. Lo cierto es que ayer se produjo la captura del expresidente del Senado, Arturo Char. Llegó a Barranquilla en medio del juego de la Selección Colombia contra Venezuela y pues fue capturado. Recuerde usted que ahí lo que están buscando o hay un proceso en contra de Arturo Char por un tema de un presunto acuerdo delictivo para comprar votos en el Atlántico. Y Aida Merlano, recuerde usted, es la principal testigo en este proceso en contra de Arturo Char. Y vaya uno a entender porque justo se produce este proceso de captura y persecución judicial en contra de Arturo Char en momentos en que Alex Char pues puntea la intención del voto en Barranquilla para volver a ser alcalde. Su hermano. Sí, señor, su hermano. Muy bien. Que nada tiene que ver con esto, ¿no? Nada tiene que ver con esto. Pero obviamente la narrativa de los enemigos de Alex Char en Barranquilla empiezan a ver cómo juntan ambos casos, ¿no? La vida política de Arturo Char con la de Alex Char, que nada tiene que ver, valga la aclaración. Bueno, ¿recuerda usted aquellas palabras? Esto fue peor que un crimen, fue una equivocación. Pues se está cometiendo una equivocación y comete muchas, pero esta muy particular y muy especial, porque el presidente Petro ha tenido cierta llegada y cierta simpatía con alguien que se le parece en muchos aspectos, que es el señor Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Pero ahora el presidente Petro nombra gestor de paz a un secuestrador de americanos. 3 americanos estuvieron ¿cuántos años? Cautivos, secuestrados por el señor Gafas, quien era su carcelero fundamental, quien fue sorprendido en la operación Jaque, dirigida magistralmente por el general Mario Montoya, a quien el país no le ha agradecido suficientemente esa operación y muchas otras. Pero el señor Gafas fue sorprendido, puesto prisionero y ahora es gestor de paz. Eso no le cae bien en los Estados Unidos. No, doctor Fernando, porque se ha solicitado la extradición de alias Gafas y fue negada por parte del sistema colombiano de justicia transicional para que fuera enviado a ese país para responder precisamente por el secuestro de los estadounidenses Thomas Hawks, Ken Stencil y Mark González. Ellos secuestrados en febrero del año 2003, luego de que la avioneta en la que ellos se movilizaban fue derribada por las FARC en un lugar de la selva colombiana hacia el sur oriente del país. Secuestrados en el año 2003, liberados gracias al gobierno del presidente Uribe en julio del 2008, como usted lo recuerda, con la operación Jaque. Sí, señor. Dirigida magistralmente por el general Mario Montoya. La verdad hay que decirla, eso hay que recordarlo. Fue la operación de inteligencia más brillante que se haya ejecutado en Colombia, la operación Jaque. Pues Gafas era hombre crucial ahí y ahora Gafas aparece el carcelero. Entonces Gafas aparece como gestor de paz. Eso en los Estados Unidos definitivamente no gusta. Hay libros escritos por estos prisioneros de las FARC americanos que fueron de esta manera cautivos y
sometidos a toda clase de vejámenes por las FARC. Bueno, Demar, el viaje de Francia Márquez no fue en vano al África. Tenemos un resultado maravilloso. Lamentablemente no es que se hayan multiplicado las relaciones económicas y comerciales con África. ¿Qué fue lo que pasó? Pues después de ese viaje de la vicepresidenta al África y ahora ministra de la Igualdad, pues África anuncia que, desde África se anuncia que Ghana va a abrir una embajada en Colombia próximamente. Y entonces, pues lo que escriben desde allí es muy complacido por el anuncio de la vicepresidente Mahmoudou Bawumia de iniciar trámites para abrir una embajada de Ghana en Colombia, la primera de la África subsahariana en Colombia. La vicepresidente Francia Márquez ha dicho que esta es una decisión trascendental para seguir estrechando los lazos con el continente africano y fortalecer las relaciones bilaterales, fundamentalmente en términos económicos, educativos, comerciales, culturales, deportivos y políticos. Así como vamos, la vicepresidenta se lo pasa más en el África que en Colombia. Qué cosa, por Dios, qué cosa. ¿Ya estuvo recientemente o va para el África a una reunión de países africanos? Ya pasó la reunión. Precisamente en medio de esas reuniones que se hace el anuncio de una nueva embajada. Bueno, muy bien. Citada Laura Sarabia al Congreso de la República como directora del Departamento de Prosperidad Social, que maneja billones de pesos, una mujer que no manejaba un centavo distinto de los que manejaba metidos entre cajas de cartón y que le pertenecían, según dicen, al presidente Petro. Pues la señora Laura Sarabia tendrá que ir al Congreso de la República el miércoles 13 de septiembre para una cita que tiene en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes para hablar del Proyecto General del Presupuesto 2024. ¿Qué tal el tema? ¿Ah? Y pues doña Laura no sé que esté preparada para hablar del Proyecto General de Presupuesto. Lo cierto es que desde ya también algunas bancadas están contemplando la posibilidad de llamarla para hablar de la asignación del presupuesto de esos 10 billones de pesos que tienen recursos, el DPS, en temas de subsidios que entrega el gobierno del presidente Gustavo Petro a diferentes sectores sociales. Vamos a ver cómo le va. El tema es el de los subsidios, ¿no? ¿Y cómo va a manejar el subsidio a los taxistas? Ese es otro problemita. A los taxistas a quienes hay que darles un subsidio, es lo que ha dicho el gobierno porque se les subió el precio de la gasolina. Entonces, para aplacarlos y para que no hicieran marchas y movilizaciones y bloqueos, se les dijo que al final del año se les iba a dar una compensación igual a lo que les había costado de más la gasolina. Que la pero no es tan así, ¿no? Doctor, no es tan así, porque la compensación mensual es de 100,000 pesos para cada taxista. Y eso pues es muy poquito para lo que ellos gastan de más por tanquear un carro. Eso salió mal, eso salió mal. Esa improvisada del gobierno Petro es vergonzosa, nada que hacer. El petrista más petrista puede defender esto, pero es que es vergonzoso. Pero la que va a manejar ese subsidio es Laura Sarabia. Ella, desde Prosperidad Social, maneja los subsidios. Claro. Bueno, a propósito de la cita que tiene en el Congreso de la República, doctor Fernando, podemos echar apuesta. Yo no creo que asista, porque tiene una excusa además que es perfecta, y es que está en medio del proceso de empalme con Silvio Rusinski, así que hasta que no termine de empalmar, de llegar a aterrizar a su cargo, seguramente no va a participar en ninguna reunión. Así que veremos si asiste o si solicita un aplazamiento hasta tanto haya logrado el empalme. Si está bien sentado, téngase de la silla por lo que le voy a decir al oído. Se ha hecho ya una cuenta de cuántos son los turistas que han llegado a San Andrés en este año en comparación con los años anteriores. La caída de mar es sencillamente dramática. Mes por mes está medido cuál es la llegada de turistas a San Andrés. Y eso es menos comercio, y eso es menor actividad económica, y menor actividad hotelera, y menor actividad en todo el campo de los servicios. Eso es la crisis de San Andrés.
y está medida mes por mes. Le hago el encarguito de revisarlo para que Sí, pasemos señor. noticia. Sí, Es señor. una caída como entre el 30 y el 40% de los visitantes, obviamente colombianos. ¿Quién más llega a San Andrés? Los colombianos. La gente no. La caída de lo que va del año, si comparamos 2022-2023, es del menos 37%. Ah, ya le dije entre el 30 y el 40, Sí, señor. 37% de Sí, caída. señor. Bueno, y En enero entonces, la caída fue del 23%, en febrero del 29%, en marzo del 41%, en abril del 48%. ¿Recuerda usted la caída de entre marzo y abril, no? ¿Recuerda el tema de las líneas aéreas de bajo costo? Que el ¿cómo no? gobierno no supo atender y dejó a la isla en una caída sin antecedentes históricos. Esto no había pasado. Que San Andrés tuviera tan baja ocupación hotelera y la gente en semejante situación por cuenta del gobierno del cambio. Mayo del 39% de la caída, junio, que vuelve a ser temporada importante ya de vacaciones, caída del 42%, julio del 35%, agosto del 44%. En total, la variación en el año entre el 2022 y el 2023 es del menos 37%. Muy bien. Eso sí es una crisis. Eso sí es una crisis. No nos volvieron a contar qué pasó con Providencia. Eso lo estaba manejando Susana Correa, la exdirectora de Prosperidad Social, que lo hacía muy bien, y no nos volvieron a decir nada. ¿Ya terminaron las obras en Providencia? ¿Ya se recuperó Providencia del coletazo del huracán que la afligió? No se volvió a saber, ¿no? No se volvió a decir nada, pero esperemos que sí, porque en manos del gobierno del cambio no va a pasar nada. De hecho, Bueno, poco he visto que hayan hecho en Providencia. bueno, tenemos una inflación que está contenida, entre otras cosas, porque la gente no tiene capacidad de compra. Y el aumento de los precios se produce o porque hay escasez de los productos o porque hay exceso de productos que no pueden ser absorbidos por una demanda insuficiente. Entonces, tenemos un problema muy serio, pero la gasolina es un motor. La gasolina impulsa la inflación porque la gasolina se hace presente en todos los productos. Claro. Todos los productos se tienen que cargar de alguna parte para otra. Claro, por supuesto. Y es lo que no sé si el gobierno está entendiendo o calculando, doctor Fernando, porque sí hay algo que debemos tener presente los colombianos y esperarlo. Y es que ese aumento en el precio de la gasolina que nos pone sobre los 14,000 pesos, que impacta, por supuesto, el tema de inflación en el país, no se verá quieto, o por lo menos no se va a reducir una vez pasen las elecciones y empiecen los aumentos en el precio del diésel. Eso es un Espero. hecho. Y el ministro lo dijo, doctor Fernando, el ministro de Hacienda. Para allá vamos. Así que ténganse finos porque viene un nuevo golpe a la economía del bolsillo de los colombianos. La inflación sigue su tendencia que ha sido en los últimos meses a la baja, muy poquito retroceso porque ha venido bajando en muy poquita, es muy poca la variación. En agosto alcanzó 11,43% según el boletín que reveló el Departamento Administrativo Nacional de Bueno, Estadística. ¿y la bolsa de valores cómo se comportó ayer? Porque el martes fue un desastre. Tengo que revisar, doctor Fernando, no he revisado cómo se Muy comportó. bien. Le tengo dato de pregunta que me había hecho sobre el tema de Arturo Char. La orden de captura fue emanada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, orden de detención preventiva intramural contra Arturo Char Chalhub, investigado por los presuntos delitos de concierto para delinquir, corrupción de sufragante agravado. Hágame el favor, y su hermano punteando en las encuestas para la alcaldía de Barranquilla, no tiene nada que ver en el asunto, pero no deja de ser pues una situación supremamente compleja y contradictoria. Un hermano en la alcaldía de Barranquilla y el otro en la cárcel. Hágame el favor el panorama. Hágame el favor el panorama. Bueno, y hay contenido de canal prorruso. ¿Alguien es amigo de Putin en el mundo? Pues no sé si este gobierno, por lo menos Dicen enemigo no es. que RTBC divulga contenido de canal prorruso. Sí, ¿Cómo señor. le parece? Sí. Se trata de Russia Today, que es un canal prorruso
que transmite noticias, lo hacía en gran parte de Europa, ya no, porque de hecho le han censurado en muchos lugares por cuenta de que el contenido que estaba divulgando Russia Today tenía que ver con la forma en cómo se justifica de alguna manera la guerra de Rusia contra Ucrania. Es que ese es el problema. Obviamente es un canal que sirve al Kremlin, es financiado por el establecimiento ruso, y el contenido tiene un claro sesgo ideológico y, por supuesto, a la hora de presentar las noticias. Pues muy bien, no es la primera vez que Russia Today tiene un espacio en la televisión colombiana y en la televisión pública además. Antes había estado, pero de hecho se había evaluado la continuidad porque tomar partido en favor de Rusia en el ataque que se cierne sobre Ucrania no era una opción. Lo cierto es que por ahora no se está revisando en contexto las noticias, se está presentando contenido en la parrilla de RTBC en Colombia, de este canal que es pues prorruso y sabe contar las noticias muy al estilo de lo que le sirve a Rusia en estos momentos de ataque a Ucrania. ¿Me equivoco o hay nuevo gerente de RTBC en Colombia? Sí, después de 10 meses llegó Nórida Rodríguez, la actriz Nórida Rodríguez, y en segundo renglón está el señor Holman Morris, que son los encargados de manejar el canal. Canal Doctor Fernando institucional que uno siempre vio, claro, hablando de temas en general, hablando de lo que hace el gobierno, porque también es una plataforma para hablar de ello, pero lo que estamos viendo por estos días no es que hablan bien o mal del gobierno, estamos viendo una plataforma que está absolutamente inclinada, no hay nada de imparcialidad en su información, todo a favor del gobierno, aunque las cosas